Hay momentos en la vida en los que el alma se siente atrapada en una lucha invisible, donde las tentaciones no solo aparecen como errores, sino como pruebas profundas que revelan quiénes somos realmente por dentro. Y quizá te han enseñado a ver la tentación como algo totalmente negativo. Pero hoy vas a descubrir una verdad que puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Porque la tentación en sí misma no siempre es el problema. El verdadero problema aparece cuando encuentra un corazón sin fuerza espiritual, un alma debilitada, una vida desconectada de Dios y de la oración. Ahí es donde la tentación se vuelve peligrosa, no porque sea poderosa por sí misma, sino porque encuentra resistencia débil o inexistente. Y por eso hoy esta palabra no es para cualquiera, es para ti, para tu vida, para tu lucha interna, para ese momento donde quizás te has preguntado, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy cayendo en cosas que antes podía controlar? La respuesta no es superficial, la respuesta es espiritual. Cuando una persona cae repetidamente en la tentación, lo primero que debería hacer no es señalarse con culpa, sino preguntarse con honestidad. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida interior? ¿He dejado de orar? ¿He dejado de fortalecer mi espíritu? Porque la caída nunca es repentina, siempre hay un proceso silencioso de desconexión. Se enfría la oración, se debilita la disciplina, se abandona la vigilancia interior y poco a poco el alma pierde su fuerza. Y cuando eso sucede, la tentación ya no tiene resistencia. Por eso el mensaje de hoy no viene a condenarte, viene a despertarte. Y hay una imagen muy poderosa que nos ayuda a entenderlo. Una vez, una mujer de 98 años se acercó a un sacerdote con lágrimas en los ojos y le dijo: Padre, quíteme las tentaciones, ya no puedo más. Y esa petición, aunque nace del cansancio, refleja algo que todos en algún momento sentimos. Pero la respuesta que recibió fue muy clara. Las tentaciones no desaparecerán mientras tengas vida, solo desaparecerán el día que tu vida terrenal termine, es decir, el día que ya no estés aquí. Esto nos enseña algo profundo. La vida espiritual no consiste en eliminar las tentaciones, sino en aprender a enfrentarlas con Dios. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿de qué está hecho tu interior? ¿Eres una persona fortalecida o una persona vulnerable espiritualmente? Porque aquí comienza el verdadero mensaje de hoy. La primera gran idea viene de la lectura del Génesis. Dios planta un jardín en Edén y coloca allí al ser humano que ha creado. Esto no es un detalle menor, es una declaración espiritual profunda. El ser humano fue creado para vivir en plenitud, en armonía, en un espacio de paz y propósito. Dios no nos creó para el caos, Dios no nos creó para la destrucción interior. Dios nos creó para un Edén, un lugar de vida abundante. Pero aquí viene el giro más importante. Ese Edén solo permanece como Edén mientras el ser humano mantiene su mirada en Dios. Cuando el ser humano deja de mirar a Dios, el mismo lugar deja de sentirse como paraíso. Y esto es clave, porque no siempre el problema es el lugar donde estás, sino la dirección de tu mirada. La palabra dice que el Edén estaba hacia el oriente, el lugar donde nace la luz. Y esto tiene un significado espiritual profundo. Mientras el ser humano mira hacia la luz, mientras mantiene su conexión con Dios, todo tiene sentido, todo tiene dirección, todo tiene vida. Pero cuando esa mirada se pierde, cuando el ser humano se desconecta del oriente espiritual, comienza el frío interior. Y ese frío no es físico, es emocional, es espiritual, es existencial. Es el frío de la ira, del vacío, de la indiferencia, de la tristeza profunda que no siempre tiene
tiene explicación. Y es ahí donde muchas personas comienzan a perder el rumbo, porque cuando pierdes el oriente, pierdes la orientación. Y una vida sin orientación espiritual empieza a tomar decisiones equivocadas, empieza a normalizar lo que no es normal, empieza a aceptar lo que destruye. Por eso hoy este mensaje es una llamada de regreso a la luz, regreso a Dios, regreso al centro, porque cuando el ser humano se desconecta de Dios, termina en lugares donde nunca imaginó estar. Y el problema no es solo caer, el problema es acostumbrarse a estar caído. Por eso este mensaje no es solo reflexión, es advertencia y también esperanza, porque sí, puedes volver, puedes recuperar tu orientación, puedes regresar al Edén interior, y este es solo el comienzo. Y cuando el ser humano pierde ese oriente, cuando deja de mirar hacia la luz de Dios, algo comienza a cambiar silenciosamente en su interior. No ocurre de golpe, no es un quiebre inmediato, es un proceso lento, casi imperceptible, donde la vida espiritual se va enfriando sin que la persona lo note del todo. Y es ahí donde comienza el verdadero peligro, cuando uno ya no se da cuenta de que se está alejando. Porque cuando pierdes el centro espiritual, cuando pierdes la dirección de Dios en tu vida, no solo pierdes paz, también pierdes claridad. Y una persona sin claridad interior comienza a justificar lo que antes le parecía incorrecto, comienza a normalizar lo que antes le dolía, comienza a aceptar pequeñas desviaciones que poco a poco la alejan más. Por eso el mensaje de hoy insiste tanto en esto. No se trata solo de evitar caer, se trata de no perder la orientación. Y esa pérdida de orientación espiritual es lo que muchas veces termina llevando a decisiones extrañas, a caminos confusos, a identidades desordenadas, a una vida donde la persona ya no sabe exactamente quién es ni hacia dónde va. Porque cuando el ser humano se desconecta de Dios, deja de entender su propio diseño. Y hoy el mensaje es claro, tú no fuiste creado para la confusión, fuiste creado para la luz. Por eso el Génesis no solo habla de un jardín, habla de una identidad, habla de un ser humano que fue colocado en un lugar de plenitud, no de caos. Pero esa plenitud depende de algo, permanecer conectado a Dios. Y cuando esa conexión se rompe, la consecuencia no es solo moral, es existencial. Es como perder el norte dentro del alma. Por eso el texto habla del oriente, el lugar donde nace el sol, el lugar de la luz, el lugar del inicio de la claridad. Y cuando una persona deja de mirar hacia ese oriente espiritual, comienza a caminar en sombras interiores. Y esas sombras no siempre se ven desde afuera, pero se sienten por dentro. Ansiedad, vacío, enojo, desconexión, tristeza sin explicación, pero el mensaje no se queda ahí. Porque ahora pasamos a una segunda gran idea que nos lleva al desierto. El Evangelio nos muestra algo profundamente misterioso. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y esto cambia completamente la forma en la que entendemos la tentación. Porque aquí no estamos hablando de un accidente espiritual, estamos hablando de un propósito. Jesús no entra al desierto por error. Es guiado, es conducido, es llevado a ese lugar donde la soledad, la prueba y la debilidad humana se hacen evidentes. Y esto nos enseña algo muy fuerte. El desierto no siempre es castigo, muchas veces es entrenamiento. Es el lugar donde se revela lo que realmente hay dentro del ser humano. Porque en el desierto no hay distracciones, no hay máscaras, no hay multitudes. Solo estás tú, Dios, y tus luchas internas.
Y ahí es donde aparece la tentación. Pero aquí viene una verdad que rompe muchos miedos. Las tentaciones no aparecen para destruirte, aparecen para mostrarte de qué estás hecho. Una tentación no es solo un ataque, es también un espejo. Te muestra tu nivel de fortaleza espiritual, tu disciplina interior, tu conexión con Dios. Y por eso una tentación vencida no solo es una victoria, es una revelación. Revela que hay fuerza dentro de ti, revela que no estás vacío, revela que has sido formado. Pero una tentación caída también revela algo, revela dónde necesitas crecer. Por eso el problema no es ser tentado, el problema es no estar preparado. Y aquí aparece la diferencia entre una vida espiritual superficial y una vida espiritual profunda. Una persona sin raíces espirituales cae fácilmente porque no tiene estructura interna. Pero una persona que ha cultivado su vida con Dios, que ha alimentado su interior con oración, disciplina y fe, no enfrenta la tentación desde la debilidad, sino desde la resistencia. Por eso Jesús en el desierto no improvisa, Jesús no reacciona desde el miedo, responde desde la palabra, desde la identidad, desde la conexión con el Padre. Y ese es el modelo. No se trata de evitar el desierto, se trata de aprender a atravesarlo correctamente, porque el desierto no es el final del camino, es una etapa del proceso. Y si lo entiendes así, entonces incluso las pruebas comienzan a tener sentido, porque hay cosas en la vida que solo se aprenden en el desierto: la paciencia, la humildad, la dependencia de Dios, la madurez espiritual. Y ahora viene una verdad que debes escuchar con atención. Muchas de las personas más fuertes espiritualmente no son las que nunca han caído, sino las que han aprendido a levantarse en medio del desierto. Porque el desierto no te define, pero sí te forma. Y Jesús entra allí no como víctima, sino como modelo. Nos muestra que la vida espiritual no consiste en evitar la batalla, sino en saber cómo enfrentarla. Y aquí es donde el mensaje empieza a volverse más personal. ¿Cómo estás enfrentando tú tus propias batallas? Porque todos tenemos desiertos, no todos son físicos, pero sí internos. Luchas con pensamientos, con hábitos, con emociones, con decisiones, con recuerdos. Y la pregunta no es si tienes desierto, la pregunta es cómo lo estás viviendo. Y este mensaje hoy te recuerda algo esencial. No estás solo en ese proceso. Y cuando entendemos que el desierto no es un accidente, sino un proceso, entonces empezamos a ver con más claridad cómo funciona realmente la vida espiritual. Porque en ese mismo escenario donde Jesús es probado, también se nos revela algo más profundo: la forma en que la tentación actúa en la vida diaria. Y aquí es donde muchos se equivocan porque creen que la tentación llega como algo evidente, como algo obvio, como un choque frontal, pero la realidad es muy diferente. La tentación casi nunca entra de manera violenta, entra de forma sutil, casi silenciosa, casi invisible. No llega gritando, llega susurrando, no llega destruyendo, llega seduciendo, y esa es su mayor fuerza, su capacidad de parecer inofensiva. Por eso el mensaje de hoy es tan importante, porque nos ayuda a ver lo que normalmente no vemos. La tentación trabaja como una conversación interna, como una idea pequeña que empieza a repetirse, como una emoción que se justifica, como un pensamiento que se disfraza de necesidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que parecía pequeño empieza a tomar espacio dentro de ti. Primero es una mirada, luego una intención, luego una decisión y finalmente una consecuencia. Y cuando llegas a la consecuencia, muchas veces ya es tarde para entender el proceso. Por eso la palabra hoy insiste en algo fundamental: no juegues con aquello que tiene poder de destruirte. Y aquí entra una imagen muy fuerte que ayuda a entenderlo mejor.
jugar con fuego, porque nadie empieza un incendio con intención de destruirlo todo. Nadie dice, hoy voy a arruinar mi vida. Nadie lo planea así, pero sí comienzan pequeños juegos, pequeñas concesiones, pequeñas excepciones que parecen inofensivas. Y así es como el fuego comienza, pequeño, controlable, aparente, hasta que deja de serlo. Y cuando eso sucede ya no estás jugando, estás sobreviviendo a lo que tú mismo encendiste. Por eso hay una frase que resume todo este proceso. Nunca subestimes lo pequeño cuando tiene el potencial de crecer sin control. Y esto aplica a todo, pensamientos, relaciones, hábitos, decisiones, emociones. Porque lo que hoy parece manejable, mañana puede dominarte. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más directo. Hay cosas que no se negocian, porque lo que se negocia repetidamente termina gobernando tu vida. Y el enemigo, en esta lógica espiritual, no necesita destruirte de inmediato. Le basta con desviarte un poco cada día, un pequeño paso fuera del centro, una pequeña justificación, un pequeño no pasa nada. Y así, sin darte cuenta, te alejas de lo que te sostenía. Por eso el texto insiste en la vigilancia interior, porque una vida sin vigilancia espiritual es una vida vulnerable. Y aquí entra una historia que ilustra esto de una forma muy clara. Un grupo de niños estaba jugando con fósforos dentro de un armario, fascinados por la pequeña luz que producían. Para ellos era un juego, algo emocionante, algo nuevo. No veían peligro, solo curiosidad, pero esa curiosidad se convirtió en fuego real. Y ese fuego, que al principio parecía un juego, terminó creciendo sin control hasta consumir todo a su alrededor. Lo que comenzó como diversión terminó en tragedia. Y esa es exactamente la lógica de muchas caídas en la vida real. Nadie empieza queriendo destruir su vida, pero muchos comienzan jugando con lo que no deberían tocar. Y lo más fuerte de esta historia no es el fuego, sino la ilusión de control. Porque el problema no es solo el fuego, es creer que lo puedes manejar cuando ya no puedes. Por eso hoy el mensaje es claro, aléjate antes de que crezca. No esperes a perder el control para tomar conciencia, porque hay decisiones que no se corrigen cuando ya están en marcha. Se evitan cuando aún están en pensamiento. Y aquí es donde entra la sabiduría espiritual. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No todo lo que se siente bien es bueno. No todo lo que parece inofensivo lo es. Y no todo lo que empieza pequeño se queda pequeño. Por eso la vida espiritual no es solo lucha contra el mal, es también discernimiento constante, discernir lo que entra, lo que permites, lo que alimentas, lo que repites dentro de ti. Porque lo que alimentas crece y lo que crece te influye y lo que te influye termina dirigiendo tu vida. Y ahora la pregunta ya no es solo qué estás haciendo, sino qué estás permitiendo dentro de ti, porque ahí está la verdadera batalla. Y este mensaje no viene a asustarte, viene a despertarte, a recordarte que tienes poder de decisión, que no estás obligado a seguir patrones destructivos, que puedes detener el proceso antes de que avance más. Y que siempre hay un punto donde puedes decir hasta aquí. Y cuando entendemos cómo funciona la tentación, cuando vemos su forma silenciosa de actuar, entonces el mensaje empieza a volverse más personal, más directo, más confrontativo en el mejor sentido posible, porque ya no se trata solo de teoría espiritual, ahora se trata de vida real, de decisiones concretas, de caminos que estás construyendo cada día sin darte cuenta. Y por eso el mensaje hoy nos lleva a una conclusión clara. No puedes jugar con aquello que tiene poder de destruir lo que amas.
Porque muchas veces el problema no está en la tentación en sí, sino en la cercanía que permitimos con aquello que nos debilita. Y aquí es donde aparece una de las verdades más importantes de todo este mensaje. La tentación no se vence solo con fuerza, también se vence con distancia. Hay cosas que no necesitas enfrentar todos los días. Hay situaciones que no necesitas volver a mirar. Hay puertas que no necesitas volver a abrir. Y sin embargo, muchas veces las personas vuelven una y otra vez a lo mismo, esperando resultados diferentes. Pero la vida espiritual funciona de otra manera. No se trata solo de resistir, se trata también de decidir. Y por eso el mensaje hoy se resume en 3 enseñanzas claras, 3 ideas que pueden marcar una diferencia real en tu vida si las tomas en serio. La primera es esta: frente a la tentación, mantente firme, porque detrás de una tentación no vencida casi siempre viene una consecuencia que duele más de lo que imaginabas. Nadie cae sin pagar un precio, nadie juega con fuego sin quemarse de alguna forma, y por eso la firmeza no es rigidez, es protección, es saber decir no a tiempo, es reconocer el momento en el que algo no te conviene, aunque te atraiga. La segunda enseñanza es igual de importante. Cuando estás bendecido, no busques fuera lo que ya tienes dentro, porque muchas veces el ser humano no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y en ese proceso de no valorar, empieza a mirar hacia afuera lo que ya posee en su interior. Pero la verdadera madurez espiritual consiste en reconocer la bendición presente, agradecerla, cuidarla y protegerla. Tu familia, tu paz, tu estabilidad, tu relación con Dios no son cosas menores, son tesoros que se pueden perder si no se cuidan. Y la tercera enseñanza es quizás la más directa: aléjate de la tentación, no la negocies, no la justifiques, no la normalices, porque con ella no vienen caminos neutros, con ella vienen procesos de desgaste, de confusión, de pérdida. Y esto no es exageración, es experiencia humana repetida una y otra vez. Por eso el mensaje hoy no es para condenarte, es para cuidarte, para recordarte que no todo lo que parece pequeño lo es realmente. Y que muchas de las decisiones más importantes de tu vida no se toman en momentos grandes, sino en pequeños instantes cotidianos donde decides qué mirar, qué alimentar, qué permitir. Y aquí viene una reflexión muy profunda. Muchas veces Dios no te quita la tentación porque quiere fortalecerte a través de ella, pero sí te da la capacidad de decir no. Y esa capacidad es una forma de libertad, porque la libertad no es ausencia de lucha, es capacidad de elegir bien en medio de la lucha. Y por eso hoy este mensaje también es una invitación a mirar tu vida con honestidad. ¿Dónde estás cediendo demasiado? ¿Dónde estás justificando lo que no deberías justificar? ¿Dónde estás jugando con algo que ya te ha mostrado su peligro? Y no se trata de culpa, se trata de conciencia, porque nadie cambia lo que no reconoce. Y cuando reconoces, puedes decidir diferente. Y ahora el mensaje nos lleva a una reflexión más profunda todavía. ¿A qué te ha traído Dios hoy aquí? Porque nada de esto es casualidad. No estás escuchando estas palabras por accidente. Hay un propósito en este momento, en esta reflexión, en esta pausa interior que estás viviendo. Y tal vez Dios te está mostrando algo muy concreto, que necesitas volver a tu centro, volver a tu oración, volver a tu disciplina interior, volver a tu familia, volver a tu propósito. Porque cuando el ser humano se aleja de Dios, no solo pierde dirección espiritual, también pierde claridad emocional,
pierde estabilidad interior, pierde paz, y lo más peligroso no es caer una vez. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir sin dirección. Por eso hoy este mensaje es una invitación a regresar. Regresar al oriente, regresar a la luz, regresar a lo que te da vida. Y quizás ahora entiendes mejor por qué este mensaje insiste tanto en la tentación, en el desierto, en la vigilancia interior, porque todo está conectado. La tentación no es solo una prueba, es una advertencia. El desierto no es solo soledad, es formación. Y la vida espiritual no es solo evitar el mal, es aprender a vivir en plenitud con Dios. Y ahora el mensaje se vuelve aún más profundo, porque empieza a tocar la raíz de todo, tus decisiones, tu identidad, tu dirección. Y cuando llegamos a este punto del mensaje, todo comienza a volverse más profundo, porque ya no estamos hablando solo de tentaciones o de decisiones morales, ahora estamos hablando de algo más esencial, la capacidad de ver la vida con claridad espiritual, porque hay una diferencia enorme entre vivir y realmente ver lo que estás viviendo, y aquí es donde el Evangelio nos presenta una imagen poderosa, un hombre ciego, un hombre que no puede ver, que depende de otros, que camina sin dirección propia, y ese hombre, más allá de su condición física, representa algo mucho más profundo. Representa la condición espiritual del ser humano cuando pierde la luz de Dios. Porque la ceguera no siempre es física, a veces es interior. Hay personas que ven perfectamente con los ojos, pero no logran ver lo que realmente importa, no logran ver el valor de lo que tienen, no logran ver las oportunidades que Dios pone delante de ellos, no logran ver las consecuencias de sus decisiones, y esa es la ceguera más peligrosa, la que no se nota. Por eso este evangelio no es solo una historia de sanación, es una invitación a despertar. Y lo primero que entendemos aquí es que este hombre ciego no llega solo a Jesús, es llevado. Esto es profundamente significativo porque muchas veces el ser humano no llega a Dios por iniciativa propia, sino porque algo o alguien lo conduce, una crisis, una pérdida, un dolor, una situación límite. Y aunque en el momento no lo entendemos, muchas de esas dificultades son caminos que nos llevan de regreso a la luz. Porque cuando la vida se vuelve confusa, cuando las respuestas no aparecen, cuando el control se pierde, algo dentro de nosotros empieza a buscar dirección, y ahí es donde aparece Jesús. Pero lo que hace Jesús no es inmediato ni superficial. Jesús no actúa con prisa, Jesús trabaja con proceso. Porque la transformación verdadera nunca es instantánea, es progresiva. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Dios no siempre cambia tu situación de inmediato, pero siempre está trabajando en tu interior. Jesús toma al ciego, lo lleva aparte y realiza un gesto profundamente humano y espiritual al mismo tiempo. Usa barro, usa lo cotidiano, usa lo simple, y con eso empieza un proceso de sanación. Esto es clave. Dios muchas veces usa lo ordinario para producir lo extraordinario. Y en ese proceso el hombre no recupera la vista de forma instantánea. Hay un momento de transición, un momento donde todavía no ve claramente. Esto es importante porque refleja nuestra propia vida espiritual. Muchas veces no vemos todo con claridad de inmediato, estamos en proceso, estamos entre lo que fuimos y lo que estamos siendo transformados a ser. Y ese espacio intermedio puede ser incómodo, porque queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, claridad total, pero Dios trabaja diferente, Dios trabaja en profundidad, no en velocidad. Y aquí aparece una enseñanza esencial: el proceso es parte del milagro, porque no solo importa que veas, importa cómo aprendes a ver.
Y muchas veces Dios permite procesos porque está sanando no solo tus ojos, sino tu manera de interpretar la vida. Porque ver no es suficiente, hay que aprender a ver correctamente. Y en ese sentido este evangelio se convierte en una metáfora poderosa. El ser humano necesita ser sanado no solo en sus circunstancias, sino en su percepción. Porque una persona con visión espiritual equivocada puede vivir rodeada de bendiciones y aún así sentirse perdida. Y una persona con visión espiritual correcta puede atravesar dificultades y aún así mantener la paz. Por eso Jesús no solo sana ojos, sana comprensión, sana perspectiva, sana interioridad. Y este es el verdadero milagro, porque el mayor problema no es lo que ves, sino cómo lo ves. Y aquí el mensaje se vuelve profundamente personal. ¿Cómo estás viendo tu vida hoy? ¿La estás viendo desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la pérdida o desde la esperanza? ¿Desde el dolor o desde la promesa? Porque la misma realidad puede interpretarse de maneras completamente diferentes, dependiendo de la luz con la que la mires. Y cuando Jesús entra en la vida de una persona, no solo cambia lo externo, cambia la forma de ver lo interno y lo externo al mismo tiempo. Y por eso este hombre ciego no solo recupera la vista, recupera dirección, recupera identidad, recupera conexión con la realidad y ahora puede ver lo que antes no veía. Y esto nos lleva a una reflexión muy fuerte. Muchas pérdidas en la vida no son falta de cosas, son falta de visión, porque cuando no ves bien pierdes oportunidades, pierdes relaciones, pierdes momentos, pierdes paz. Y por eso este mensaje es también una invitación a dejarte sanar la mirada, a permitir que Dios te enseñe a ver de nuevo, a dejar que Él toque tu percepción, tu interpretación, tu manera de entender lo que estás viviendo, porque tal vez no necesitas una vida nueva, necesitas una manera nueva de ver tu vida. Y cuando eso cambia, todo cambia.